Bueno, les damos un cordial saludo. Bienvenida para todos nuestros oyentes, seguidores de nuestras redes sociales y de esta su emisora Voz Puente y Radio, porque recuerda que donde estás no es el final. Bueno, continuando con nuestra programación para este día, contamos con los pastores Iván y Dina desde la Congregación Redemption acá en Bucaramanga, en su segmento Tres Milagros antes del desayuno. Así que les damos la bienvenida. ¿Cómo estamos hoy? Buenos días, Jorge, bendiciones. Muchas gracias, muy contentos, muy felices de poder también compartir esta mañana contigo y con nuestros oyentes aquí de Busco en Ti. Esta mañana con mi esposa queremos compartir nuestro milagro más interesante, más importante, y queremos hacerlos parte también de ese testimonio. Iniciemos entonces con el tema. Gracias. Buenos días para todos, bendiciones. Uno de los milagros, o yo diría el más importante que puedo testificar de los que he vivido, les he contado en algún programa anterior que hemos tenido esa gracia, esa oportunidad de ver cómo Dios sana a personas de cáncer, cómo Dios sana a personas con un tumor en la cabeza, por ejemplo, muy grave. Inclusive animales hemos visto que hacen parte a veces de las emociones más profundas de las familias hoy en día, que están de pronto en sufrimiento. Y bueno, ha sido una experiencia, una aventura hermosísima, arriesgarnos a estar activos, presentes y a ser protagonistas de lo que Dios está haciendo, como les comentaba, inclusive en animales. Que bueno, eso es una cosa muy poco común que yo he tenido la oportunidad de vivir por gracia de Dios. Pero cuando nosotros decidimos, o más bien cuando decidí empezar el ministerio, fue bien difícil porque no tenía experiencia, porque mi esposa había vivido muy de cerca la experiencia del ministerio y había visto el desgaste de hombres de Dios que tuvieron que enfrentar procesos muy complejos, con mucha soledad, y entonces mi esposa era completamente resistente al llamado del ministerio. ¿Verdad, amor? Sí, total. Saludos para todos primero. Y lo que dice mi esposo es verdad. O sea, me crié en una familia en donde mi padre había sido pastor, mis tíos, primos habían sido pastores, pero también estuve muy cerca de un pastor que fue el que me bautizó, era como un segundo padre para mí. Y pues yo veía en el núcleo familiar algún tipo de sufrimiento por cosas que suceden en el ministerio. Entonces me creé de adolescente como un concepto de, wow, el ministerio es duro, el ministerio tiene mucho peso. Y la verdad es que en mi cabeza yo misma decidía eh, y pensaba, si algún día me caso, por favor, que no sea con un pastor. Por ser cantante, tuve algunos pretendientes que eran pastores, pero yo le huía. No, no, solamente con decir, no, es que es pastor o le gusta la obra o quiere salir al ministerio, yo como que por ahí no es, este no es, ni siquiera agua le aceptaba, porque tenía una resistencia. Pero nunca me imaginé que me iba a casar con con este hombre y que... Que no pintaba ser pastor por ningún lado. Exacto. Por eso accediste a salir conmigo. Cuando nosotros empezamos el ministerio, mi esposa está alejada de la idea. Entonces, ella está molesta, está enojada y llegó un momento en el que llegó a decirme, si vas por ese camino, yo no te voy a poder acompañar, esa vida es muy difícil, es muy dura, teníamos el matrimonio bastante desgastado, habíamos vivido momentos de separación ya con anticipación al ministerio por cuestiones laborales, entonces nuestro matrimonio estaba desgastado. Y comienzo yo a creerle a Dios, porque además salimos completamente solos.
Empezamos todo ese trabajo solos y empiezo yo a encontrar en el Señor el refugio, la fuerza. Yo mismo, hoy viendo a la persona que era, digo cómo fue posible, siendo un hombre tan inmaduro emocionalmente, siendo un hombre tan pragmático, de pocas, de poca resistencia, de poca permanencia, un hombre que renunciaba con facilidad. ¿Cómo fue que pasé por esa prueba, por ese desierto? Definitivamente Dios hizo un milagro en mí. Creo que modificar el carácter de una persona, mover el carácter de una persona, cambiar sus valores, cambiar sus creencias más ocultas, más profundas, cambiar su cultura, su contexto, que son cosas con las que prácticamente nacemos y que vamos construyendo a la medida en que vamos creciendo. Creo que es un milagro que no siempre podemos dimensionar, ¿no? No Sí. siempre podemos dimensionar. He visto personas que han sido sanadas, por ejemplo, pero que su carácter sigue siendo un carácter muy complejo, muy difícil. Son personas que siguen atadas, no sé, cuestiones económicas, cuestiones de pareja, emocionales, etcétera, ¿no? Sí, la verdad es que fue un proceso muy interesante porque, como dice mi esposo, yo estaba totalmente decidida a, a no seguirle, ¿sí? Aunque entendía, yo decía, bueno, él dice que tiene un llamado de Dios, él dice que Dios le habla, él dice, pero yo en mi cabeza no podía comprender eso, Ahora sí se enloqueció ese señor. se enloqueció. Ujú. Pero Dios también empezó a tratar conmigo y como él dice, habíamos tenido muchas dificultades, tenemos un matrimonio por distancia y por otras situaciones que empezamos a vivir y realmente en mi cabeza era yo me divorcio, cada quien hace su vida, es un buen hombre, lo quiero, pero no quiero esto para mí. Y ya pensé tener una vida hecha, una vida resuelta de otra manera. Pero cuando yo empecé a ver que lo que él me estaba diciendo era cierto, o sea, que realmente Dios sí te estaba hablando. ¿Cómo llegas tú a esa conclusión? Cuéntanos. Em, Primero Dios me habla en el lugar donde yo estaba de trabajo por medio de alguien, me dice, es el tiempo de que tú vayas con tu esposo, te reúnas y te vas a acordar de mí, me dijo esa persona, Una cuestión profética, ¿no? como profética, sí, Ujú. aunque la persona pues no tenía pues digamos. Un don o un ministerio. Sí, no me dijo esto, es una profecía, simplemente me dio una palabra, pero sí me dijo de Dios, o sea, Ujú, había orado y Dios le había mostrado. ujú. Entonces entiendo que sí es algo profético y decía, tú te vas a reunir con tu esposo porque esta vida que tú tienes aquí o la que tú estás imaginando no es la que Dios tiene para ti. Y te vas a acordar de mí que en un tiempo tú vas a empezar a componer canciones y una de las canciones tiene que decir que Dios nos hizo para triunfar. Ujú. Entonces esas palabras se retumbaron, luego llegó otra casa y mi amiga donde yo me hospedaba también me empieza a hablar unas palabras y yo empiezo a llorar porque yo estaba como alejada de Dios, de la presencia de Dios, no, estaba O sea, como, eras una señora religiosa, una chica religiosa. Ibas a la iglesia como por obligación, como porque es que ya casi no estaba ni yendo a la ujú, iglesia, ujú. entonces era Mm, como, estuvo estaba descarriada la la pastorada. pastora, sí, un poco alejada y como que, ay, no vale la pena, no quiero ir. Em, y ella me habló, entonces yo tomé la decisión, yo le escribo a mi esposo y bueno, ahí empieza nuevamente la historia, pero yo me vengo a estar con él, pero no imaginando que él había decidido seguir el ministerio. Y cuando yo empiezo a verlo caminar, yo pensaba, Dios mío, yo no quiero esto, esto no es para mí, Señor, perdóname, pero Pero ¿cómo llegas cómo cambias de resistir a decir me comprometo a a, quedarme a contigo quedarme contigo y hacer el y hacer. ministerio? Porque quedarse conmigo era ser la esposa del pastor y de todas maneras, cantando, tener que estar haciendo el trabajo de alguna forma. Y además tú sabes que la esposa del pastor no se va a librar de estar constantemente con la mano
Claro, Por eso la gente dice pastor y pastora, claro. que pues, realmente el término pastora no existe, pero eh, eh, la persona ya por el compromiso, por la unión, tiene que constantemente estar en servicio. Claro que sí. Pues es eso, o sea, es estar en la situación de decir no quiero, no me gusta, qué aburrimiento, esto no es lo mío, a empezar a ver cómo Dios empezó a hacer cosas a través de ti. O sea, Ujú, una ujú. cosa, yo decía, este hombre de pronto está volviendo loco, ¿no? Sí, de verdad Dios le habló, sí, de verdad Ajá. Dios está haciendo algo, pero luego empiezo a ver cómo tiene revelación en la palabra de una manera diferente de cosas que yo decía, pero eso que él dice, ¿dónde está? Y ya empiezo a leer y ya empiezo también yo a comprender y a ver cómo Dios empieza a usarlo en milagros, ¿sí? En que sanó esta persona, que sanó esta, que sanó. Y cuando sanó mi mamá de cáncer, pues cuando sané yo misma, entonces es como, yo cómo voy a decir que Dios no está aquí y que Dios no está haciendo algo si yo misma estoy siendo testigo de lo que Dios está haciendo. Y no solamente son ese tipo de milagros, sino el milagro en otras áreas de la vida en donde a veces uno no es consciente que Dios puede hacer. De lo que estamos hablando, del Ujú. cambio Personal, personal, claro. de cosas que están muy arraigadas en, en la, en la mente, será, Ujú. inclusive en el alma, porque son cuestiones emocionales también Emocionales. muy fuertes. Y tú te diste cuenta que yo sí podía cambiar, que yo sí podía ser un Claro. hombre comprometido, Mm. que yo sí podía mejorar, madurar mis emociones, que yo sí podía, que yo aprendí a escucharte, ¿no? Porque Sí, también era como de poco escucharte, sí, sí. como de argumentar mucho todo el tiempo, Mm. de este tipo de personas que por fuerza de su habilidad ahí, su verborrea, como que desgasta y cansa y siempre tienen la razón. Yo creo que eso fue uno de los grandes milagros o cambios que Dios hizo en mi vida, que yo puedo reconocer. Y ahora soy prácticamente perfecto. Sí, claro, en mí pasaba que yo decía, realmente es otra persona. Y no Realmente. solamente lo noté yo, Ujú. lo notaron personas cercanas a nosotros, personas de la familia que decían, bueno, quizás no estamos de acuerdo porque habíamos salido pues de una organización, entonces era quizás no estamos de acuerdo con lo que están haciendo, pero realmente ver que ellos han avanzado en su forma de ser, en su carácter, era un testimonio. Yo dejé de ser también esa chica tan almática, ¿no? Tan todo lo lloro y tan, me tenía como un espíritu un poco de conmiseración, que era víctima. Y creo que nos pasa, no puedo generalizar, pero creo que nos pasa a muchas mujeres que a veces nos empeliculamos un poco con cosas, Un poco mucho. un poco mucho y nos victimizamos, pero si vamos madurando, nos vamos dando cuenta que el cambio se genera en uno, pero ese cambio de uno, como somos uno en Dios y como pareja, como esposo somos uno, entonces lo que Él haga para bien a mí me beneficia y viceversa. Entonces yo pienso que el cambio de Él empezó a generar en mí una expectativa nueva, una forma de ver las cosas diferentes, pero también mi cambio. O sea, empezó por yo decir, también quiero cambiar, también quiero lo que él está viviendo, también quiero eso. Y empecé a conocer a Dios de la manera correcta y empecé a tener frutos en donde nunca había tenido. Tremendo eso. Yo creo que eso es eh, una de las experiencias más poderosas que he tenido en Dios. Desconocerme en el sentido, en el decir que Dios pudo hacer milagros con estas manitos. Hay una palabra que transforma vidas con esta boquita y verme a mí después de haber sido un mal cristiano por muchos años, un pésimo cristiano por muchos años, un hombre religioso, iba a la iglesia, bueno, siempre fui músico y tuve ese compromiso y esa responsabilidad de estar allí. De repente, por mucho tiempo, desde mi adolescencia, por tener esa presencia ahí, como esa admiración tal vez de las personas para que me vieran, aunque siempre me ha gustado estar activo, siempre he sido un hombre más bien de servicio. Pero yo creo que por mucho tiempo yo fui a la iglesia por la responsabilidad del servicio. Y saben que es algo que quiero compartir. De repente un pastor me puede señalar o criticar por este asunto. Pero yo le debo gran parte de mi vida espiritual
al servicio. Si no hubiera sido por el servicio, como dice el meme de la ranita, que dice, a veces no quiero ir a la iglesia, pero me acuerdo que soy el pastor y se me quita. A veces estamos tan decaídos espiritualmente, a veces estamos con el carácter tan blando y estamos tan atacados que no queremos ir y si no tenemos una responsabilidad, un motivo, una razón que nos mueva por forzándonos, probablemente no vamos ese día a la iglesia o pues dejamos de ir a la iglesia y entonces ya en ausencia del alimento espiritual de la palabra, pues claro, la debilidad, el momento difícil se va a multiplicar hasta que nos termina aislando de las cosas de Dios. Yo creo que el servicio, por eso no estoy muy de acuerdo con las disciplinas. Cuando esta idea que tienen un poco de que si la persona falla, falta, entonces lo vamos a eliminar del servicio, eso depende mucho de la circunstancia, hay que analizarlo muy bien. Eh, pero este servicio fue el que me mantuvo a mí durante mucho tiempo. Y en ese servicio es que yo empecé a descubrir, después de no sé, 15 años, tal vez, de pronto un poco más, una verdadera relación con Dios. Después de que yo dije, yo siento un llamado, que nadie me creyó al principio, nadie, ni mi mamá, ni mi esposa, ni nadie me creyó. Yo siento que Dios me está llamando a algo, yo siento que Dios me está llamando. Y hubo una situación y asumí la responsabilidad de echar para adelante a 3 o 4 personas que querían que alguien las acompañara y que estaban ya en ese momento y era o yo o nadie. Entonces asumí y empecé a trabajar por un ladito y Dios empezó a hacer milagros. Por eso yo quiero, de pronto si hay alguien que nos escucha, que está pensando, esta ya es la vida que me tocó, yo no puedo superar esta manera de ser y conoces de Dios y sabes de milagros y de pronto has visto testimonios, yo sí te invito, si tú te pones manos a la obra, ahí Dios va a hacer algo extraordinario. Yo no pensé que mi matrimonio tuviera una oportunidad. Yo no pensé que mi esposa se fuera a quedar conmigo, porque ella ya estaba determinada, el matrimonio desgastado, y yo haciendo exactamente lo que ella no quería que yo hiciera. Casi que hubieras preferido que hubiera hecho algo terriblemente mal hecho antes de meterme en este trabajo. Y allí, Dios empezó a cambiarme a mí en el servicio, en la exponerme, en tener que orar cuando no quería orar porque quería presentar bien la palabra de repente de Dios, quería que Dios me usara o por la necesidad de otros, sentía que tenía que orar un ratico por lo menos, que leer la palabra para poder compartir. Ahí, en el hecho de esforzarme por presentar un servicio, en el hecho de estar ahí trabajando, Dios empezó a operar en cuestiones tan íntimas, tan profundas, que ni yo era consciente de ellas. Ese es un milagro que yo quiero invitar a que lo recibas, invitarlo a creer. Nosotros podemos ser reformados en áreas de nuestra vida, en inconscientes o subconscientes, diría alguien. Y allí, como no lo exponemos, digamos, no lo declaramos en nuestra oración, o simplemente no lo aceptamos porque no lo podemos ver, eh, muchas veces esos cambios son muy difíciles de lograr, pero el Espíritu Santo sí lo puede lograr. Yo he conocido personas, yo mismo, con temas de consumo de drogas, conozco personas que un día fumaban y al otro día no, les parecía horrible el cigarrillo. He sabido de coach y de ejercicios de pronto que son además muy costosos, en donde las personas programan de alguna manera el subconsciente, no sé realmente qué tan científico sea eso y qué tan buen resultado de, pero puedo testificar que el Espíritu Santo puede mover en la química del cuerpo y ámbitos inconscientes del ser humano, al punto en que cosas que nos ataban, invisibles, son rotas y solo las podemos reconocer
una vez que somos libres. Claro que Uf, sí. Dios me liberó de esa argumentadera, de esa visión escasa, de esa arrogancia y de ese ego para imponer un punto de vista, aunque yo nunca he sido de pronto violento. Alguien puede decir, ay, es que de pronto el pastor era... No, no, para nada. Pero era ¿cómo es que dice Daniela? Pasivo agresivo, Agresivo. pasivo agresivo. Y ahí yo creo que ahí Ujú. el milagro fue tremendo. Y en ti también, porque tú eres una mujer ahora muy diferente de la mujer con la que yo me casé. Mm. Gracias a Dios para bien. Y en nuestro matrimonio hoy en día, yo no sé cómo lo sientas tú, pero no te sientas comprometida a responder lo mismo que yo. Pero yo siento que mi matrimonio está mejorando. Después de 20 años de estar juntos, Es verdad. nuestro matrimonio estuvo como 10 años mal, ¿no? Sí. O bueno, digamos como 4 años, 3 años muy mal, Ujú. como 5 ahí, los primeros 5 ahí, mientras uno se ajusta a las cosas. Mm, pero nosotros tenemos un matrimonio que está progresando, Avanzando cada día nuestra más. comunicación es mejor, en las cosas de la iglesia estamos avanzando mucho, nuestro trabajo, tú estás también cada vez como más emocionada Mm. y más metida en las cosas de Dios, ¿no? Sí, es que había algo que yo siempre le decía a él y era, yo quiero volver a sentir pasión por las cosas de Dios y por la vida, porque había como, estaba algo como muerto, sí, dentro de mí. Y todo ese cambio que tuvimos los dos empezó poco a poco, fue progresivo, pero es verdad lo que dice, o sea, yo me siento hoy en día más apasionada por las cosas de Dios, más comprometida, con ánimo, ya no era como, es que antes él tenía que arrastrarme, ¿sí? Él tenía que arrastrarme y era como una obligación. Entonces todo eso me hacía tener una perspectiva equivocada de lo que Dios quería hacer. Pero cuando Mm, entendí, ya entonces solté y ya la culpa no es tuya, ya no eres tú el culpable de que todo esté mal, sino que me hago responsable y como tú decías, pongo un área de mi vida que no había expuesto para que el Espíritu Santo ujú, obrara. ujú. Y luego entonces me convierto en su primer discípulo, en su primer fan, digamos, entre comillas, Wow, sí, eso es como, tremendo. como pastor. Entonces ahora sí te creo y cuando yo empiezo a convertirme con el tiempo en alguien que en vez de hacer oposición, lo que empieza a tener compromiso, porque entiendo que realmente Dios está. Y si hay un llamado, porque ya no solamente era que Dios lo llamó a él, sino que Dios me Ujú, estaba ujú, llamando a mí. Y lo sentí. Entonces ahora no es solamente Él es el pastor, sino somos los pastores. ujú, Y no, me empecé a convertir en parte de su equipo. ujú, Antes era contraria, ¿sí? ujú, Como somos. ujú, ujú, Él es de un equipo y yo soy del nacional, ujú. perdón. Pero, y somos Que Dios contrarios. te perdone. Pero luego, ya en equipos internacionales, madridistas los dos. Empezamos a ser parte del mismo equipo Ujú. y todo cambió. Amor, yo lo confesé tal vez en un programa anterior aquí, cuando vimos ese milagro en ese cachorrito que estaba, un Mm, cachorrito que se había caído de un noveno piso, lo voy a recordar en un instante. ujú, Fuimos a donde nuestro veterinario porque somos de gatos y pasábamos por enfrente de su veterinaria y en el saludo encontramos que tenía un cachorrito de un perro hermoso, prácticamente moribundo, y le preguntamos porque mi esposa tiene esa conexión con los animalitos. Y se puso mi esposa mal porque dijo, ay, pobrecito. Y mi esposa me miró y me dijo, yo sé que si tú oras, él va a sanar. Y yo dije, perdón. Era un animalito que estaba ya con sangre en su hocico, imagínate, un noveno piso, un cachorrito. Y estaba prácticamente en los estertores de la muerte. Y el veterinario se quedó mirándome como, ¿qué? O sea, ¿qué? mm. Yo mismo, yo, ¿qué? Pero mi esposa estaba tan convencida con sus lágrimas que le bajaban de sus ojos. Y yo cuando la veo creyéndome a mí, creyéndole a Dios, cuando salimos, cuando estamos ministrando, ahora vamos para Medellín.
yo me asombro y yo digo, no la puedo defraudar, es mi fans. Después de que era que mi contradictora, después de que era la persona que no me creía, después de que estaba tan estancado en esa relación y ahora las mismas personas a nuestro alrededor se modelan con esa fe que ella tiene en lo que Dios ha depositado en mí. No es que yo sea su ídolo, porque igual me regaña día de por medio, igual discutimos, igual, pero cuando se trata del llamado de Dios, cuando se trata de las cosas de Dios, mi esposa es mi motor, mi esposa es la persona que, porque yo le veo en su vida, yo predico a veces un mensaje que no sea muy impactante, pero ella está impactada, ella está escribiendo, ella está aprensiva, yo con esa actitud de discípulo, de alumno que yo puedo, y yo aprendí a ser mucho mejor hombre gracias a la confianza que ella depositó en mí. Nuestro, nuestro hogar ha mejorado Mm. montones, pero montones gracias a eso, porque de verdad lo que un hombre necesita, si nos están escuchando aquí algunas hermanas casadas, lo que un hombre necesita es, para ser mejor, el apoyo de su esposa, el que su esposa le crea, el que su esposa le... Claro, los esposos tenemos que ganarnos eso, ¿no? Porque tampoco fue gratis, porque tú no Mm. fuiste una oveja fácil de conquistar. Mm. No, ella tuvo que ver la evidencia de que Dios sí estaba haciendo algo en mí. Y cuando ella creyó, Dios hizo algo en ella y todas las cosas cambiaron, mejoraron mucho. Y hemos pasado por momentos complicados, ¿no? Difíciles, sí. Bien difíciles, pero es un milagro que debe ocurrir en nuestras vidas constantes. Ni siquiera podríamos decir lo que ocurrió hace 10 años cuando empezamos a ser pastores, sino Mm. que sigue ocurriendo y seguirá ocurriendo, primero confiando en Dios que sí sea, que siga ocurriendo ese milagro de que Dios esté reseteando, ¿no? Mm. El mundo constantemente quiere meternos programas ahí de virus y alejarnos del milagro divino. Meternos al subconsciente, los programas, las palabras, las canciones, meternos por fuerza de repetición, ideas equivocadas. Pero el Señor, el Espíritu Santo, puede tener control inclusive de nuestro subconsciente para movernos a los cambios que nos van a mantener eh, eh, protegidos, ¿no? En plenitud. Sí, y eso hace parte también de el carácter que Dios quiere formar en ti, porque la palabra dice que por sus frutos los conoceréis, y también dice que los frutos del Espíritu son amor, gozo, paz, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza, bueno, ustedes saben, pero esos frutos todos están en mi carácter, ¿sí? Y esos frutos cuando se manifiestan, las cosas tienen que ser diferentes porque si yo manifiesto ese amor, esa paz en mi casa, con mi familia, con nuestros hijos, nuestro hogar va a ser otro. Pero si la manifestación que yo estoy dando hacia los míos, hacia el que me rodea, es todo lo contrario, es conflicto, es queja, es juicio, entonces no voy a tener los resultados que quisiera tener. Pero si dejamos que el Espíritu Santo se meta en esas áreas y en Ya esas, profundo. sí, ya profundo, en esas áreas en donde yo tengo primero que revisarme yo. Primero tengo que decir, bueno, yo, cuáles son los caminos, cuáles son las decisiones, qué es lo que yo debo aportar a mi matrimonio y no empezar, es que él, es que él, es que él, es que él. Si no, no, yo voy a revisar yo, examinarme yo, dejar que el Espíritu Santo me examine, ¿verdad? Y me muestre, porque puede que yo esté señalando cosas que son contrarias o erróneas para mí, pero que Dios está presente. Entonces, yo pienso que el milagro que nosotros hemos recibido como hogar, como pareja, pero también como familia con nuestra hija, eh, tenemos un hogar de paz, o sea, un hogar en donde yo a veces voy a lugares y yo digo, wow, gracias a Dios por lo que tengo en casa, Sí. porque antes, al principio les confieso, era como que yo no quiero estar en la casa, yo no quiero que, por ejemplo, Iván salía y no era que no las pasábamos peleando, pero había un,
un Tensión, sin conflicto conflicto. interno que aunque no discutiéramos, que aunque no nos pegáramos, que aunque no dijéramos tantas palabras, no era cómodo y yo a veces no quería llegar o no quería estar o quería estar más en la calle o si llegaba como que bueno, pero hoy en día yo quiero salir corriendo a llegar a mi casa porque sé que hay algo muy bonito. Yo también, amor. Para todos, un fuerte, fuerte, fuerte abrazo y espero que nuestro testimonio pueda hacerte creer en esos milagros y es esta profundidad en la que Dios puede operar. Gracias por escucharnos. Somos los pastores Dina e Iván Durán desde aquí, desde Redemption en Bucaramanga. Bendiciones para todos. Un Bendiciones. abrazo.